Buenos días con todos, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Vamos entonces a comenzar el material de hoy, que es el otro tipo de compensador. Compartimos screen y maximizamos el screen. Y minimizamos. Ok, me confirman por favor que sí se esté viendo la pizarra con diapositiva. ¿Se ve, Sí, no? ingeniero, sí se ve. Bien, Sí, ingeniero. gracias. Entonces, Ingeniero, disculpe, buenos días. Dije presente por el chat, recién me pude unir, no sé si vio. si está en el chat, lo hago yo, no te preocupes. Ya, listo, gracias. Ok, bien. Vamos a hablar ahora, seguimos en los métodos de respuesta de frecuencia, pero ahora vamos a conversar sobre el compensador de adelanto de fase, ¿verdad? Recordarán ustedes que la virtud que tiene el compensador de atraso de fase es siempre tratar de reducir el error, ¿verdad? Y en específico con los métodos de respuesta de frecuencia nosotros vimos que se puede llevar el error en estado estacionario a algún valor específico, ¿cierto? En cambio, el compensador de adelanto, bueno, perdón, regresando a lo anterior, ¿no? Entonces, este es el dibujo cumbre, ¿verdad? Del compensador de atraso. El compensador de atraso, sí, como su nombre lo dice, ¿verdad? Hace que primero caiga la fase y por ende caiga también la magnitud. Hay unos problemas con la caída de fase y la caída de magnitud. La caída de fase, en teoría, haría que los márgenes de fase se reduzcan, ¿verdad? Y que los márgenes de fase se reduzcan para nosotros es peligroso porque significa que el valor de cita va a disminuir, significa que tenemos mucho riesgo de ser demasiado subamortiguados, demasiadas oscilaciones y tenemos mucho riesgo de volvernos inestables, ¿verdad? Ese es el problema de reducir el margen. Además de eso, vimos que también reduces el ancho de banda y es un peligro. Entonces, ¿cómo hacemos pues para lograr bajar esa magnitud, reducir el error, ¿verdad? Y al mismo tiempo, lograr ¿cómo se llama? Que el sistema no pierda pues en esas características. Pues el truco fue, bueno, el error, la constante de error realmente se mide aquí, ¿verdad? Porque son los valores DC, ¿verdad? Del sistema los que pues nos van a permitir calcular el error. ¿Sí? Ya lo vimos, ya lo vamos a repasar inclusive en el siguiente ejercicio. Este es un problema porque es una reducción de fase, pero por eso lo que hicimos fue mover el punto de cruce para que el sistema ahora cruce en un punto acá, donde el margen de fase sea alto, y entonces logré mover la ganancia donde la quería mover y logré no afectar el sistema. Eso es lo que hicimos con el compensador de atraso. Por otro lado, el compensador de adelanto, como es lógico de pensar, va a ser un poquito favorable para nosotros en ese sentido, porque el compensador de adelanto ya me viene con un adelanto de fase. Entonces, en esta ocasión, sí vamos a querer intencionalmente modificar la fase, como lo dice la teoría, para aumentar el margen de fase, el famoso phi-m, ¿verdad? Phase margin. Recuerden que en el compensador de atraso no lo hicimos. En el compensador de atraso no tratamos de que la fase no se altere para nada, para no perder fase. En cambio, en este caso, como el compensador es de adelanto, o sea que sí le va a aumentar la fase, vamos a aprovechar ese adelanto para aumentar el margen de fase, ¿verdad? Digamos que nos va a resultar mucho más interesante trabajar con un compensador de adelanto de fase que con uno de atraso. Y la buena noticia, ¿verdad? Es que dice aquí la última, ¿verdad? Que es pregunta de siempre, lo que les estoy discutiendo estos días, ¿verdad? Es que ustedes saben que el compensador de adelanto es bueno para mejorar la velocidad, o sea, para encontrar un buen margen de fase. Pero gracias a la propiedad del método de respuesta de frecuencia, igual vamos a poder conseguir una condición de error deseada, ¿verdad? Lo que dice allí es que por hacerlo en respuesta de frecuencia, es posible que logremos
error en estado estacionario deseado. Es decir, que podamos matar esto de un solo tiro las dos acciones, ¿verdad? Por lo general, el compensador de adelanto, vamos en orden, acuérdense lo que estoy diciendo, por lo general el compensador de atraso se preocupa es de mejorar un poquito la condición de error, ¿verdad? De reducir el error. Y es el compensador de adelanto el que mejora el margen de fase, ¿verdad? De hecho, tengo una sección adelante que es el famoso compensador de adelanto y atraso, donde menciono esto, ¿no? Con el compensador de atraso, mejoramos un poquito el error y con el compensador de adelanto logramos el margen de fase requerido. ¿Sí? Pero en ciertos casos, cuando la compensación no es muy compleja, cuando el sistema es bastante estable, con un solo compensador de adelanto como este, podemos resolver todo el problema de golpe. Revisen porque en el deber a veces le dice, puede ser que sea necesario usar doble compensación. ¿Y eso qué quiere decir? Que más o menos como cuando en lugares simétricos de las raíces el ángulo a compensar le salía muy grande, ¿verdad? Y entonces no había cómo, mayor a 180, no había cómo, y había que poner otro compensador. Lo propio puede ser aquí, la condición de error que nosotros queremos hay que mejorarla en dos pasos, ¿verdad? Entonces, si hay que mejorarla en dos pasos, podemos poner primero un compensador de atraso para mejorar sustancialmente el error o hacer estable el sistema por lo menos, y luego el compensador de adelanto para lograr la velocidad requerida y mejorar el sistema. Otra ventaja importante que la vamos a ver en un segundo es que, por el contrario, ¿verdad? Ahora sí se va, ¿qué le va a pasar al ancho de banda? Uy, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasa ahora al ancho de banda, muchachos? Aumentaría. Claro, ¿y por qué aumentaría el ancho de banda? ¿Quién se atreve a decirme por qué aumentaría el ancho de banda? El ancho de banda ahora aumentaría porque básicamente lo que vamos a hacer, muchachos, es subir la fase del sistema y subir la magnitud del sistema. Entonces, al final, el ancho de banda, a contrario de lo que pasó, va a aumentar. Y al aumentar va a ser una ventaja. Es decir, a nosotros nos va a dar mucha, inclusive hasta el procedimiento es mucho más agradable del compensador de adelanto, ¿verdad? Sin embargo, el compensador de atraso es fundamental cuando el sistema es, por ejemplo, cuando un sistema sea inestable de partida, el compensador de atraso nos va a poder ayudar a recuperar primero de la inestabilidad y luego fijar el margen de fase. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de entrar ya en el procedimiento, muchachos? Fíjense que estoy buscando también para poner esa cuenta. No sé por qué se me ha salido esa cuenta y por eso me votó ahorita. Preguntas, muchachos, sobre el procedimiento. Preguntas, Profe, muchachos, sobre el procedimiento. Sí, digo. entonces este adelanto de fase, si yo comienzo con un sistema inestable, debería primero hacer el de atraso y luego hacer uno de adelanto. Correcto, ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Si mi cuenta es por vida. Sí. Se conecta a tu mamá. Ese es el mensaje, correcto. Bueno, entonces, ahí está, ya lo están viendo de nuevo, ¿no? Bueno, aquí está un resumen de lo que va a ocurrir con el compensador de adelanto. Como siempre, al igual que lo hicimos con el otro compensador, luego de hacer el ejercicio yo regreso aquí para poner los sistemas, ¿verdad? Pero quiero que noten que originalmente este que está de amarillo es el sistema sin compensar. Como ustedes van a ver, el compensador tiene esta curva azul. Esta curva azul, esta es la curva del compensador. Es decir, es totalmente inversa a la del compensador de atraso, ¿verdad? Esa es la curva del compensador. Por lo tanto, si ustedes ven amarilla más azul, lo que hace es finalmente ser igual en esta parte y luego aumentarme la magnitud y también aumentarme la fase, ¿verdad? Como él me aumenta la magnitud y me aumenta la fase, el efecto final secundario de todo este esquema, si vamos a pararle bola únicamente a la respuesta resultante, que es esta que está aquí, es que como ustedes ven, yo tengo un margen de fase requerido, ¿verdad? Un margen de fase que yo quería en el sistema. Perdón, estoy dibujando mal, estoy dibujando el no compensado y el compensado, ¿cierto? Este es el sistema compensado, ¿no?
con esos aumentos de fase y magnitud, lo que hago es que ahora acá se mida Profe, no se ve. ¿Qué pasó? ¿Qué momento? Y solo No se ve el veo. escritorio. Ajá. Me botó del software. Botó del software. Ahí volvió, ¿no? No sé qué está pasando con ese software. Ahí está. Entonces, muchachos, les decía que lo que yo logro finalmente es este margen de fase mucho más alto, ¿verdad? Mejorado del sistema compensado. Yo voy a volver a este diagrama una vez establezca el procedimiento, ¿no? Entonces, presentemos primero cómo es el compensador de adelanto. El compensador de adelanto tiene la forma que él me está diciendo allí. En realidad es la misma forma que el compensador de atraso, solamente que para evitar confusiones, y ahí es donde yo digo que a veces las nomenclaturas no hay que tomarlas a rajatabla, ¿verdad? En vez de usar alfa, que es lo que usamos para el compensador de atraso, vamos a usar ahora la letra beta. ¿Quién se acuerda cómo era la nomenclatura del compensador de atraso? La podemos ver, hubo unas diapositivas para atrás. El compensador de atraso era esto, ¿verdad? TS más 1, alfa TS más 1. Si ustedes están dando cuenta, ¿verdad? La nomenclatura que estoy usando es la misma, solo que para evitar confusiones, en vez de usar alfa, estoy usando ¿qué? Beta, ¿verdad? Beta. Y aquí yo decía que alfa es igual a 1, por supuesto, la diferencia es que beta, acá será ¿qué? Beta será menor que 1, ¿verdad? Muchachos, la misma historia que hicimos antes, la misma historia. Y ahí así mismo está dibujada, no aquí, pero sí más adelante, la contribución integral de ese compensador. Vamos a dibujar. Primero, en magnitud. Primero en magnitud. Magnitud en decibeles versus logaritmo de omega. Vamos a decir, ¿verdad? Que como ahora muchachos, creo que está clarito aquí del dibujo que el 0 es 1 sobre t y el polo es 1 sobre beta t, ¿verdad, muchachos? Entonces esto es 1 sobre t y esto es 1 sobre beta t. Pero ahora, el valor absoluto del polo es mayor al valor absoluto del 0. Por lo tanto, el 0 ocurre primero y por eso es que en vez de iniciar con pendiente negativa, ahora iniciamos con pendiente ¿qué? Positiva. Y por eso iniciamos para arriba en lugar de iniciar para abajo. De hecho, esa es toda la diferencia de por qué el uno se llama adelanto y el otro atraso. ¿Quién es mayor que quién? Cuando el polo ocurre primero, la magnitud y la fase se van para abajo y luego se recuperan. Por eso atrasan. Cuando en cambio el 0 es más pequeño que el polo, ¿verdad? El 0 ocurre primero, entonces la magnitud y la fase arrancan con pendiente positiva y por eso adelantan. Esa es la clave entre polo y 0, ¿verdad? Ese es el diagrama, porque es un diagrama de un polo y un 0, ese es el diagrama asintótico de magnitud. Y acá les voy a colocar el diagrama asintótico de fase. Ups. Diagrama asintótico de fase. Fase en grados. Logaritmo de omega. Muchas veces no usamos el diagrama asintótico de fase porque no nos da información o nos puede confundir con respecto a cierta información. Pero bueno, este es un diagrama que está un poquito simplificado, ¿no? Porque aquí lo que yo tendría es, acuérdense que como nosotros lo diagramamos, es una década por detrás, ¿verdad? O sea, 1 sobre 10t y 1 sobre 10 beta t y una década por delante, o sea, 10 sobre t sobre beta t con pendiente de más 45 y menos 45 grados, ¿verdad?
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Por favor, si ustedes revisan, el diagrama es inverso o es contrario al diagrama que nosotros teníamos antes. Ahora, aquí hay algunas precisiones matemáticas que tenemos que hacer con respecto a este compensador de atrás. Primero, antes de las precisiones matemáticas, muchachos, esa que tengo a la derecha es la curva asintótica, ¿verdad? La que tengo en diapositiva es que, en cambio, La real. la real, ¿verdad? La real. Y dense cuenta de que, pues, para magnitud es bastante fiel, ¿no? Es bastante fiel. Pero para fase, pues, es un poquito distinto, ¿no? Es un poquito distinto el efecto del sistema. Pero no tanto, ¿no? O sea, digamos que no se ve tan cuadrado, ¿no? Sino que es como más una montañita, ¿no? De hecho, fíjense ustedes que yo, para evitar esas confusiones, acá en el que les estoy poniendo la diapositiva, no pongo la asintótica de fase, sino la montañita aproximada de la asintótica de fase, ¿no? Bueno, algunas precisiones antes de ver el procedimiento, algunas precisiones. Primero, ¿cuál es este valor máximo de estabilidad que tiene el sistema? ¿Hasta dónde llega? Esto ya lo calculamos parecido la vez pasada. Yo les digo que él llega máximo hasta 20 logaritmos de 1 sobre b. Ese es el valor máximo, ¿sí, muchachos? 20 logaritmos de 1 sobre b. Y que la frecuencia media es 1 sobre t raíz de beta, y esa frecuencia media va a tener a un valor de 20 logaritmos de 1 sobre raíz de beta. Miren, me voy a llevar esto al otro lado. Que algunas de estas cosas sí se las puedo mostrar intuitivamente. No todas, pero algunas sí. Yo sé que estaban copiando, pero me lo estoy volviendo a poner aquí para que lo vean. Entonces, como les decía, y yo vuelvo a poner la fase, pero para que se entienda bien este punto, esta vez no voy a poner la fase asintótica, sino algo más parecido a la fase real. En ese punto medio, ¿verdad? Va a ocurrir lo que nosotros denominamos como la phi máxima, es decir, la fase máxima que inyecta el sistema. Por supuesto, acá también ocurre esa phi máxima, pero digamos que como es asintótica, usted sabe que esa es la asintótica y la realidad es que ocurre esto, ¿no? Entonces es difícil de precisar que ese sea o no el valor de la phi máxima, ¿de acuerdo? Vamos a suponerla allí y vamos a escribir algunas ecuaciones. Por ejemplo, primera ecuación que vamos a escribir. ¿Cómo yo sé que la mitad es eso? ¿Por qué la mitad es eso? Bueno, es de fácil. Dije que esto es 20 logaritmos de 1 sobre raíz de 20. Es la media aritmética, pues, muchachos. ¿Cuál es la mitad de esos dos? Pero recordando que es escala logarítmica. Punto medio. Pues la mitad sería logaritmo de 1 sobre beta t más logaritmo de 1 sobre t sobre 2. ¿Están de acuerdo que esa es la media? Recordando pues que es escala logarítmica, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profesor. Sí. Sí, ingeniero. Entonces, ¿esto qué sería igual? Logaritmo, paréntesis, un bt al cuadrado sobre 2. Ujú. Y esto sería igual al logaritmo de 1 beta t cuadrado a la 1 medio, ¿verdad? Por lo que es lo mismo, logaritmo de 1 sobre t raíz de 20. Entonces, esa solita se demostró, ¿no? Yo siempre la hago porque es fácil de demostrar que. Por eso es el punto de la mitad. ¿Sí, muchachos? ¿Está claro? Ese es el punto medio. ¿Sí me siguen, muchachos? Sí, profe. Ya. Otra cosa es el máximo y el mínimo, pero eso sí lo hicimos también, de hecho, la vez pasada. El máximo de magnitud lo puedo sacar con ecuación de punto y pendiente, ¿verdad? Puedo decir que ese máximo de magnitud es 0, que es el valor inicial, por la pendiente, que es 20, por logaritmo de 1 sobre beta t menos logaritmo de 1 sobre t, ¿verdad? Ecuación de punto y pendiente, ¿no? M por x menos x sub 0, ¿cierto, muchachos? O x2 menos x1. El valor inicial que es 0. Entonces la pendiente es 20, la pendiente es 20,
el valor final es de x es 1 sobre bt, logaritmo de 1 sobre bt, el valor inicial es logaritmo de 1 de t, ecuación de punto y pendiente. Solo es para demostrarles que esto no es que tampoco es sacado. Entonces esto sería 20, así como lo hicieron allá, vendría a ser logaritmo de 1 sobre beta t sobre 1 sobre t, t con t se simplifican, o sea que esto será igual a 20, logaritmo de 1 sobre beta, que es lo que yo les dije aquí, ¿sí lo ven? ¿Y muchachos? Y la media lineal es 1 sobre raíz de 20, logaritmo de 1 sobre raíz de beta, ¿no? Solo para demostrar. Hay otro punto que es difícil de demostrarles, pero está demostrado en su libro, si lo quieren hacer, muchachos. Igual me lo voy a llevar al otro lado para que quede bien clarito en la diapositiva. Copio y me lo llevo al otro lado. Borro ciertas cosas que ya no quiero resaltar. Esto tiene que escribir, no sé por qué me sale feito. Vamos a hacerlo grande. 20 logaritmo de 1 sobre raíz cuadrado de beta. Ese es el valor medio que es importante. Ya. Algo importante de resaltar aquí, ¿verdad? Primero esto, ¿verdad? Que donde ocurre esa fase máxima es lo que vamos a llamar la omega máxima. Es igual a 1 sobre t raíz de beta, ¿no? Esa es una fórmula importante. Ahí va a ocurrir esa fase máxima. ¿Cómo lo sé? Está demostrado en su libro. En su libro él saca la ecuación de la fase, ¿verdad? Y de la ecuación de la fase la deriva, la iguala a 0, y al derivarla, igualarla a 0, despeja el valor de omega máximo y resulta que es ese 1 sobre t raíz de beta. No está hecho, solo le dice haciéndolo, sale. Yo lo tengo hecho en mi cuaderno, pero es sencillita de hacer, ¿no? Otra demostración que hay que hacerla así con algunas identidades trigonométricas es que el valor de esa fase máxima, ¿qué es la fase máxima, muchachos? La fase máxima que va a inyectar el compensador. La fase máxima. Así es la fase más alta que va a inyectar ese compensador. Es tangente a la menos 1 de 1 sobre beta sobre 2 raíz de beta, o lo que es lo mismo es seno a la menos 1, seno inverso de 1 menos beta sobre 1 más beta. Esta fórmula es importantísima porque va a ser clave para usarla en el diseño del compensador. Porque básicamente lo que nos está diciendo es que si sé cuánto es la fase máxima, sé cuánto es beta. Y la otra que ya se los había puesto allí, ¿verdad? Que vendría a ser la representación de esto. A ver, ponerlo de otro color. Es que la fase, mejor dicho, la magnitud del compensador evaluado en omega máxima, o sea, me estoy refiriendo a esto, ¿verdad? Porque este es omega máxima, ¿sí, muchachos? La omega donde la fase era máxima. En decibeles es, por supuesto, 20 logaritmo de 1 sobre raíz de beta. Pero si no está en decibeles, ¿cierto? Simplemente la fase en omega máximo es 1 sobre raíz de beta. Sin el 20 logaritmo, ¿no? Esas fórmulas que les estoy poniendo ahí a la derecha son las mismas fórmulas que están aquí en la diapositiva, ¿no, muchachos? Y son las 3 fórmulas que necesitamos para poder trabajar con ellos. Y genera una consideración. Lo que es el GS máximo no debería ser 20 logaritmo de 1 sobre b en vez de raíz de b. No, estamos hablando del punto que está resaltado de rojo. ¿Cuál? Estoy hablando de este punto. No estoy hablando de la magnitud máxima. Estoy ¿Dónde hablando ocurre la frecuencia máxima? Exacto, es el punto donde ya. ocurre. Por eso dice, es la GC para la omega máxima, ¿no? No es la GC máxima. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Bien. Sí, me parece. Listo. Entonces, aquí está el procedimiento para diseñar el compensador de adelanto de fase. Obviamente yo no lo voy a escribir ese procedimiento porque se lo estoy dando en la diapositiva, pero en todo el ejercicio que vamos a hacer ahorita lo vamos a seguir al pie de la letra.
tengo un pequeño problemita, que es que necesitamos un diagrama de... Bien, vamos leyéndolo. Dice, mejor dicho, ustedes lo vamos a ir leyendo conforme lo vamos haciendo en el ejercicio. ¿Les parece? Porque yo sé que si lo leo ahorita, la información que él me va a decir no me va a dar mucho. Es mejor, como lo hicimos la vez pasada, hacerlo conforme lo vaya haciendo. Ahora, una cosita que sí tengo que parar un ratito, no sé si hay alguna pregunta, porque necesito enviarme por correo el diagrama. Yo lo publiqué esta vez, ¿no? El diagrama de... ¿O es el mismo? Es el mismo. Ah, sí, pero es con otra ganancia. Es el mismo con otra ganancia. Podemos usar el mismo si quieren. Estoy mandándome el correo con el bode que necesito ahora para esta parte. Eso debía haberlo hecho antes, pero me lo hice por... También todo. Envíalo. Ya lo envié. Ya, entonces vuelvo a compartir, perdón por la pequeña interrupción. Vuelvo a compartir y volvemos aquí, ¿no? Listo. Entonces, como les decía, vamos a hacer este procedimiento, lo vamos a hacer del ejercicio. El ejercicio es muy similar, de hecho, en la misma planta de la pasada. Y es nuestra meta de hoy día. Entonces, vamos a suponer, como él dice allí, ¿verdad? Que tengo otra vez el mismo sistema amplificador, pero esta vez para ganar tiempo voy a colocar directamente la que. De transferencia, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, muchachos? De lazo abierto sería 100 por K por S más 36, S más 100. ¿Están de acuerdo que esa es la función del lazo abierto? Viendo el diagrama de bloques, muchachos. ¿Sí, no? Sí. K por 100, S más 100, S más 36, S. ¿De acuerdo, verdad, muchachos? Esta es una función, pero ¿de qué es esta función? Yo creo que a estas alturas del partido ya esta discusión la tuvimos bastante con ustedes, ¿no? Esta función que me están dando es una función de lazo abierto y me están diciendo, me están mostrando en el dibujo que trabaja con realimentación negativa, ¿verdad? Entonces me pide, diseñe un compensador de adelanto que resulte en un sobrenivel porcentual del 20%, que la KB, porque es un sistema tipo 1, ¿no? Sea 40, o sea, me están dando algo del error. Y me pide que compruebe que el tiempo de pico es 1 segundo. El corazón del ejercicio es las dos primeras cuestiones. La otra parte es que el tiempo de pico sea de al menos 0.1 segundo, ¿no? Bueno. Entonces, muchachos, ese es el ejercicio, sino que no hago todo el dibujo para no, pues, trabajar completo. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Mentes limpias, muchachos. Mentes limpias. Respiren profundo, porque aquí ustedes saben que respuesta de frecuencia es algo que hay que, y eso es lo bonito de que esté grabada la clase, ¿no? Hay que verlo, analizarlo y luego volverlo a ver, volverlo a analizar. A ver, entonces respiren profundo y vamos. Necesito que ustedes me ayuden leyendo el procedimiento. Voluntario para leer el paso 1. Fija la ganancia acá del sistema no compensado para que satisfaga los requerimientos del error estacionario. Ya, es chévere. Esto fue esta vez el ejercicio me lo pide directo. Yo hasta me quedé la vez pasada un ratito más de tiempo mostrándole cómo es, pero mejor que este ejercicio me lo pida directo. Y de hecho esto lo puede hacer para atrás o para adelante. Este paso 1 es común para los dos procedimientos, ¿no? Fijar la ganancia del sistema no compensado para que satisfaga los requerimientos de error estacionario, ¿no? Entonces aquí lo voy haciendo, lo voy a ir poniendo fijar K para el tema del error estacionario, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cómo hacemos esto? Bueno, para encontrar el tema de la ganancia tenemos que ver cuál es la condición. ¿Cuál de las condiciones es la que va por el lado del error? Creo que está clarito que esta es la condición. Perfecto. Entonces vamos sacando el KB general del sistema sin compensar. O sea, el KB del sistema no compensado, si lo quieren llamar KB, sí, el sistema no compensado es, fórmula dice que es el límite, cuando S tiende a 0, de S por G de S, esto es el límite, ya lo habíamos hecho la vez pasada, ¿no? De S por 100K
sobre S, S más 36, S más 100. Esto ya lo hicimos la vez pasada, ¿no, muchachos? S con S se van. Entonces el KB deseado del sistema no compensado como está ahorita es 100 sobre 36, 100K, ¿no? 100 con 100 se van. Entonces el KB no compensado es K sobre 36. Creo que, muchachos, está claro que usted quiere que KB compensado sea ¿cuánto? Sea 40. Entonces esto es igual a K sobre 36. Y de aquí K es igual a 1440. 1440. Eso es lo que yo les decía la otra vez. Es facilito diseñar el valor vía la ganancia, ya voy a hacer que el error se cumpla. Yo no sé si para evitar confusiones no le pongamos no compensado, porque realmente todavía no le estamos metiendo nada, ¿verdad? Entonces el KB deseado quiero que sea 40 y de ahí despejo que el K deseado debe ser 1440. Todavía no lo estamos compensando. Pregunta sobre esta primera. La vez pasada fue distinta porque dijo, mire, asume que de hecho es más difícil. O sea, si para el error me dicen, el error es tanto y quiero que lo mejores en tanto, es un poquito más largo, más fácil cuando hago en respuesta de frecuencias que me digan, quiero que el error y por ende el KB, KP o KA sea tanto. Todo lo contrario pasaba ¿con quién? Con las raíces. Con el método LGR, ¿verdad? Todo lo contrario, ahí no podía yo diseñar para el valor del error. Miren que les hago énfasis en esto porque esa es la ventaja del uno versus el otro. ¿Sí? Esa es la ventaja del uno versus el otro. A ver, alguien que me ayude leyendo el segundo paso, por favor. Grafique diagramas de Bode con el valor anterior y determine el margen de fase no compensado. Exacto. Entonces, fíjense, en Bode yo no puedo tener incógnitas, ¿verdad? A pesar de que yo sí les puedo dar un Bode con K igual a 1 y después les digo, si K sube algo, usted tiene que ser inteligente, muchachos, ¿no? Se los dije la clase pasada, ¿no? Supongamos que en el examen yo les doy un diagrama de Bode de un sistema con K igual a 1. Y luego, por hacer este paso, usted tiene que hacer el diagrama de Bode con K igual 20. Muchachos, es cuestión de lo que yo ya les di, subirlo 20 logaritmos de 20, ¿verdad? O bajarlo 20 logaritmos de 20. Pero no es que va a subirlo, a dibujarlo. Nada más cambie, sea inteligente, ¿no? Cambie la referencia. La línea que era 0 decibeles ahora será 20, ¿me explico? O sea, es más fácil así y el diagrama ya funciona igual, por decirles algo, ¿no? Entonces dice, quiere graficar el diagrama de Bode. Entonces, para Bode, diagrama de Bode con K igual 1440. Para efectos de Bode, entonces usted va a decir que GDS es 100 por 1440, o sea, 1440 con dos ceros, sobre S, S más 36, S más 100. Y a este amigo, ¿verdad? Tiene que hacerle la ¿qué? La gráfica de Bode. Y dice el procedimiento que de ahí mida de una vez, ¿qué cosa? El margen de fase no compensado, ¿no? Entonces ahí es donde yo me tengo que ver si logré mandarme o no el archivo. Vamos a ver si vino o no vino el archivo. Aquí está. Ahí está. Tengo que abrirlo en otra aplicación. Ups. Importar como un documento nuevo. De control clases. Ahí está, muchachos. Entonces, esto es lo que yo les decía, ¿no? Este diagrama de Bode es el diagrama de Bode que me están pidiendo aquí, ¿no? Es la gráfica de Bode para esa señal. ¿Y qué es lo que tengo que medir de este diagrama de Bode entonces, muchachos? ¿Qué me pide? Margen de fase. ¿Cómo se mide un margen de fase, muchachos? Cuando la magnitud es 0. Cuando la magnitud es 0, ¿verdad? Entonces, lo que hago es ir a 0 decibeles, que es esta línea que está aquí, ¿verdad? Me voy ahí en la magnitud y prolongo ese valor para acá, ¿verdad?
y veo cuánto por encima está de 180, ¿cierto? Ah, ustedes no pueden hacer zoom aquí porque por haber hecho. Pero sí está claro que ese es el punto, ¿no? Sí está claro, muchachos, que ese es el Sí, punto. Magnitud 0 decibeles y lo prolongo para allá. Y esta altura va a ser el margen de fase. Ahora sí le voy a hacer zoom para poderlo medir. Ups. Haciéndole zoom a ese punto. Esto es 180, ¿no? Sí. Dar estos resultados y más bien hacerlo un poquito más preciso. Verde habíamos usado para estas cosas, ¿verdad? La línea de 0 decibeles es esta, por lo tanto la intersección es aquí, ¿no? Sí, muchachos. Y lo que hago es bajarme esa línea. Sal. Más preciso que pueda, ¿verdad? Y mi pregunta es aquí, muchachos, ¿cuántas rayitas? Porque este es el margen de fase, ¿cierto? ¿Cuántas rayitas? Yo veo que hay una rayita, pero no llega a 2 rayitas. Vamos a decir que hay aproximadamente 1.9 rayitas, ¿no? Y por supuesto, fíjense ustedes que la precisión de esto depende de la precisión del papel, ¿no? Hay 1.9 rayitas, ¿no? Para el margen de fase, sí, muchachos, más o menos, ¿no? Entonces yo digo aquí 1.9 rayas o divisiones, como quieran llamarlo. Y ahora la pregunta es cuántos grados es cada división, ¿no? ¿Y cuántos grados es cada división? Si aquí hay menos 90, o sea, aquí hay menos 45, quiere decir que en cada rayita hay 9, ¿no? 9 grados, ¿verdad, muchachos? 9 por 5, 45. Entonces, 1.9 por 45, ¿cuánto me da, por favor? Yo, margen de fase no compensado es 17.1 grados. Está bien, comprueben, por favor. 1.9 por 9. Está bien, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ese es el margen de fase del sistema actual. Este es el margen de fase del sistema actual. Profe, Dígame. pero no es por 45, es por 9. Sí, por 9, por 9. Gracias. 9 rayitas, ¿no? Grados por raya, si quieres decirlo así, ¿no? ¿De acuerdo? Estamos, ¿no? O sea, a ver, entendamos el problema. Si cumplo la condición de error, el margen de fase que me dan es de 17.1. ¿Sí? Ahora vamos a ver pues si eso es o no es lo requerido. Léame el paso 3, por favor. Encuentre el margen de fase requerido y agréguele una contribución adicional por desfasamiento. Encuentre la contribución de fase que dará el compensador. Esta va a ser la afirmación. Ok. Entonces vamos ahora a encontrar margen de fase requerido. Deseado, requerido, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces, para encontrar el margen de fase requerido, veamos las especificaciones. La única especificación que me falta en ese sentido es que el sobrenivel porcentual que él dice que es 20%, ¿no? ¿Cierto? Pero ustedes saben, aquí tenemos que recurrir a dos fórmulas. Ustedes, el sobrenivel porcentual es 20. Ustedes saben que con el sobrenivel porcentual pueden despejar a quién. Altita, y de ahí hacemos la comparación, si es menor a 0.7, creo, ¿no? Correcto, correcto. Voy a poner los resultados. Esta es la formulita, no sé si se acuerdan, 1000 veces la hemos usado en este curso. Y si los que van el próximo semestre a control avanzado conmigo, las usaremos otras 1000 veces más. Esto es 0.456, ¿verdad? ¿Se puede o no se puede usar la formulita? La formulita decía que cita es 0.01 margen de fase, siempre y cuando cita sea menor a 0.7. Pero si no es menor a 0.7, tampoco nos hacemos mucho lío, ¿verdad? Porque si tenemos la fórmula real, ¿no? Entonces, muchachos, claro, se me intercambiaron.
A ver, ¿en qué estaba? Por ver los anchos de las plumas me perdí. Allá. ¿Cómo sacaríamos entonces el phi m deseado, muchachos? Dígame. Despejando. Sí, pues sería- 45.6. Correcto. Cita por 0.1, ¿verdad? Entonces sería el phi m deseado. Sería 45.6 grados. O sea, miren, este sistema, para que se cumpla esto, necesita tener un margen de fase de ¿cuánto? 45.6. ¿Y cuánto está teniendo? Sin compensar. 17.1. 17.1. Ya, entonces ahí es donde decimos se necesita el compensador. Sí, sí se ve por qué se necesita el compensador, muchachos. Sí. Porque para satisfacer el error, primero satisfacer la condición del error, el margen de fase me queda en 17 grados. Pero para satisfacer el error y el sobrenivel, el margen de fase tiene que subir a 45. Entonces el propósito del compensador va a ser agregarle esos 45. ¿Y cómo creen que se los va a agregar? ¿Cómo creen que se los va a agregar? Añadiendo fase. Moviendo hacia arriba la gráfica de la Ajá. ganancia. Así es, con ese phi máximo, ¿verdad? Entonces, volviendo a leer el paso 3, dice, encuentre el margen de fase requerido y agrégale una contribución adicional por el desfasamiento. Encuentre la contribución de fase que dará el compensador, phi máximo. Entonces, muchachos, casi que a manera de fórmula, por eso la voy a poner en azul aquí, les voy a decir que el phi máximo, o sea, lo que debe agregar el compensador, es igual a el margen de fase deseado, eso es lo que usted necesita, menos el margen de fase actual o no compensado, ¿verdad? O sea, el que midimos, ¿cierto, muchachos? Más alguna fase que dice allí de corrección, de seguridad, como le quieran llamar. Es la formulita, ¿verdad? Te las pongo ahí, es como formulita. O sea, lo que debe agregar, lo que debe dar el compensador es, primero lo que me falta. ¿Y qué es lo que me falta, muchachos? ¿Qué es lo que me falta? En términos de margen de fase. La corrección, ¿no? Lo que me falta es lo que necesito, lo que me pide el ejercicio, menos qué, Menos lo que tengo. menos lo que tengo, ¿verdad? Eso es lo que necesito aumentar, lo que necesito compensar. Pero a más de eso, tengo que ponerle una corrección, como dice él, una contribución adicional que es por desfasamiento. Ya les voy a explicar luego en el dibujo qué es eso de la corrección por desfasamiento. Básicamente se da porque, parecido a lo que nos pasó con el otro compensador, porque uno piensa que va a tener ese margen de fase exacto, pero el punto se va a cruzar un poco. Entonces, para terminar el paso, calculémoslo. ¿Cuánto es ese margen de fase phi máximo? ¿Cuánto es esa contribución del compensador? Son los 45.6 grados, menos ¿cuánto? Menos los 17.1 que tengo, más, yo voy a asumir este factor de corrección en 10 grados, pero al igual que antes, siempre será un numerito que estará entre 5 a 12 grados, ¿verdad? Depende, es más, ahí viene la parte iterativa. A veces resulta que asumimos 5 y no nos sale, o sea, no se cumple la condición del margen de fase, entonces hay que darle más corrección, 10 o 12. Esa es la parte iterativa. Aquí yo voy a trabajar con 10, ¿ok? Entonces, el phi máximo que debe contribuir este compensador bajo estas condiciones va a ser 45 menos 17 más 10, que nos da 38.5 grados. Y con eso terminé el paso 3. Preguntas, por favor. Una pregunta, en el compensador de trazo, a veces no lo restamos de 180. Aquí no hacemos eso. No, lo que pasa es que en el compensador de atraso nosotros buscamos la fase del sistema, buscamos otra cosa. No calculamos directamente la fase del compensador. Lo que hicimos fue, si tú te acuerdas, buscar el valor de fase en el cual el margen de fase cumplía una cierta condición para encontrar esa frecuencia. Por eso es que despejamos phi. Son cosas distintas, en otras palabras, ¿no? Aquí yo sí estoy encontrando cuánto debe contribuir el compensador directamente. Entonces, el phi máximo no es la fase del sistema. Es phi máximo, es la fase del compensador, solo del compensador.
Entonces, para hacer clara la respuesta a tu pregunta, son dos cosas diferentes. La fórmula que usamos en la otra era de otra cosa. Aquí estoy midiendo es la fase directa que debe tener el compensador. ¿De acuerdo? Lo podemos repasar. Pero déjame, para no se te vaya el hilo, déjame terminar esto y después te puedo mostrar qué fue lo que calculamos para que te des cuenta que era distinto, ¿no? O no sé si en la diapositiva esté clarito. Yo no quiero porque estamos bonitos y se nos va a perder el hilo. Sí, no se preocupe, después podemos revisar eso. Sí, es de ver la pizarra, ¿no? Pero aquí está, mira. Aquí, esta es la fórmula que tú te decías, ¿no? Que le restaba 180. Lo que pasa es que tú veías en la fase phi. De hecho, le llamé yo phi sin nada. Es la fase de la función del lazo abierto. Y esa es la que tú puedes decir que es igual a la fase de 180, ¿verdad? En cambio, acá sí estoy midiendo es la fase del compensador como tal. ¿Cuánto phi máximo le voy a agregar? ¿Ok? A ver, alguien que me lea el paso 4, por favor. Determina el valor de beta del compensador para satisfacer la phi max. Lo bueno de esto es que aquí sí comenzamos a trabajar con las fórmulas, ¿verdad? Ahí está la fórmula, ¿verdad? Esta fórmula se las mostré hace un ratito. Sí, aquí está. Es esta fórmula que está aquí, que también la puedo escribir de otra forma, ¿no? Porque aquí dice que phi máxima es igual a esto. Pero aplicando seno a ambos lados, puedo decir también que seno de phi máximo es igual a 1 menos beta sobre 1 más beta, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Esa fórmula, muchachos, ¿no? Pero ¿qué es lo bonito de esta fórmula? Que si ya tengo phi máximo, ¿qué puedo despejar? Beta. El beta. Beta. Ya, y esa es la que voy a usar aquí, ¿no? A todo el mundo le encanta este compensador en vez del otro, ¿no? Sí, es más fácil. Es más claro el procedimiento. El seno de phi máxima, esta es la fórmula, ¿no? Es igual a 1 sobre beta sobre 1 más beta. Entonces despejemos beta. ¿Sí? Yo puedo decir que el seno de phi máxima, en inglés, seno de phi máxima, es 1 menos beta, ¿verdad? Y entonces puedo decir yo que beta, seno de phi máximo, beta, es igual, separando todas las betas de un lado, a 1 menos seno de phi máximo. Y de aquí puedo deducir, ¿verdad? Si quieren usar esta fórmula directa, ¿verdad? Que beta es igual a 1 menos seno de phi máximo sobre 1 más seno de phi máximo. Solo despejé, ¿verdad, muchachos? O sea, en este ejercicio es casi que una fórmula, ¿no? También. Beta es igual a 1 menos seno de phi máximo, que es 38.5 grados, sobre 1 más seno de 38.5 grados. Si lo reemplazamos en la calculadora, nos da que beta es igual a 0.233. Está facilito ese paso, ¿verdad, muchachos? ¿Preguntas? Ahora, ¿estamos claros hasta allí? Sí, bro. Ahora, basta de la parte mecánica. Quiero que vayan entendiendo lo que va pasando. Ahora, quiero que vayan entendiendo lo que está pasando. Nosotros hemos dicho que necesitamos que este compensador contribuya con esa fase phi máxima al sistema. ¿Sí? Pero ¿cuándo queremos que él contribuya a esa fase phi máxima? O sea, para que esto se le agregue al margen de fase, ¿verdad? ¿Qué tiene que ser la magnitud para que esto se le agregue al margen de fase? Para que allí se mide el margen de fase, ¿cuánto debe ser la magnitud de la función completa? Muchachos, si queremos que aquí, donde está el phi máximo, se mide el margen de fase, ¿verdad? Queremos que allí se mide el margen de fase. ¿Cuánto debería ser la magnitud? 20 logaritmo de 1 sobre raíz de b. No. ¿Cuánto debería ser la magnitud de la función para que ahí se mida un margen de fase? Ah, debe ser 0. Cero. Debe ser 0.
Pero, y ahora sí coincidiendo con lo que tú estás diciendo, sabemos que el compensador lo que hace es que justo allí le agrega ¿cuánto? 20 logaritmo de 1 sobre raíz de beta. Entonces, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer allí es ver en qué punto la magnitud es 20 logaritmo de 1 sobre raíz de beta en el diagrama de fase para saber a dónde debemos colocar el compensador. Entonces, en ese sentido van los pasos 5 y 6. A ver, primero el paso 5. ¿Quién me lee el paso 5? Determine la magnitud. Puede leer. Determine la magnitud a la frecuencia de fase pico del compensador 20 logaritmo de 1 sobre raíz cuadrada de beta. Exacto. Quiero saber el compensador. Acuérdense que todo esto es la omega máxima, ¿no? Esta es la frecuencia de omega máxima, ¿no? Lo que yo quiero saber es esto, ¿no? ¿A qué valor de magnitud ocurre cuando tengo omega máxima? Entonces, en el paso 5 simplemente hallamos la magnitud del compensador en omega máximo, ¿verdad? Claro, él la quiere en decibeles. Entonces, esa magnitud del compensador en omega máximo en decibeles, como lo dice el paso, es 20 logaritmo 1 raíz de beta, ¿verdad? Que es 20 logaritmo 1 raíz. ¿Cuánto fue que nos salió beta? 0,233, ¿no? Entonces, esto es igual a 6.33 decibeles. ¿Ok? ¿Qué me dice el paso 6? Léanme, por favor, el paso 6. Alguien que lea el paso 6, por favor. Determine la nueva frecuencia del margen de fase W max, encontrando donde la curva de magnitud no compensada es menos 20 logaritmo de 1 sobre raíz de beta. No sé si alguno de ustedes ya lo vio, pero es lo que yo traté de mostrarles aquí. ¿Por qué a mí me interesa no más, sino menos 20 logaritmos de 1 de raíz de beta? Por esto, muchachos. Yo sé que yo quiero, voy a volver a borrar esto. Yo sé que yo quiero meter esa fase, ¿verdad? Yo sé que yo quiero agregar esa fase. Esa fase se va a agregar en la frecuencia omega max. Pero para que en ese punto se mida el margen de fase, la magnitud debe ser 0. Ahora, yo sé que en magnitud el compensador agrega 20 logaritmos de 1 raíz de beta. Entonces me voy a anticipar. Voy a ser sabido, me voy a anticipar. ¿Qué es eso de anticiparse y ser sabido? Voy a ir al diagrama que tengo de Bode y voy a ver dónde vale, ahorita, dónde vale menos 20 logaritmos de 1 sobre raíz de beta. Y esa va a ser mi omega máxima, porque como yo sé que a esa frecuencia le voy a poner más 20 logaritmos de 1 sobre raíz de beta, yo sé que en ese punto lo voy a obligar a que sea 0 y que allí se mide el margen de fase. Aquí les acabo de decir la clave del asunto. No sé si me entendieron. Ahora, lo puedo sin entender siguiendo el procedimiento al pie de la letra, pero el chiste es anticiparme. Entonces, miren muchachos, ¿cuánto es ese 20 logaritmo? ¿Cuánto es ese 20 logaritmo? 633 decibeles, ¿verdad? Pero lo que yo voy a hacer aquí, siguiendo el procedimiento, es del diagrama de Bode que usted tiene, encontrar aquella frecuencia donde la magnitud es menos 6.33 decibeles. Esa frecuencia será la omega máxima de la fórmula. Uy, ¿qué pasa? Ok. Entonces, vamos al diagrama de magnitud. 0, ahí está la línea de 0. Aquí, ¿cuánto es la magnitud? 10 decibeles, ¿verdad? O sea que cada rayita es ¿cuánto, muchachos? Son 5 rayitas, cada rayita es 2 decibeles, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es menos 6? Menos 6 sería 2, 3, por aquí más o menos es menos 6, 33 decibeles. ¿Sí, muchachos? 3 rayitas
y menos de la mitad. Y eso más o menos ocurre aquí. 3 rayitas, por ahí más o menos, es menos 633, ¿no? Déjame ver si cambio de color a un color. Allí es menos 633 decibeles. Y eso ocurre, porque aquí es 2, 4, 6 y acá es 8, más o menos aquí. Eso ocurre a esta frecuencia. ¿Esta frecuencia cuánto es? 2 rayitas y algo más. Y es 50. 50. 2 rayitas y algo más, ¿no? Aquí. 52, 54, más o menos está alrededor de 54. Esto lo tienen que medir ustedes del diagrama, ¿no? La omega máxima está alrededor de 54 decibeles. No se olviden, del diagrama. Repito lo que hice, muchachos. Me fui al punto donde, ¿qué? Donde la magnitud es ¿cuánto? Menos 633 decibeles y medí a qué frecuencia ocurrió eso. Voy a ponerle una línea para que cuando yo les dejo esto, ustedes se acuerden. Epa. Esa que está ahí es la ¿qué? La omega máxima, muchachos, ¿sí? Fíjense, ahí no se mide margen de fase, ¿no? Ahí no se mide margen de fase, porque esa línea es 0 decibeles, ¿no? Aquí es 0 decibeles, muchachos. Ahí no se mide el margen de fase. El margen de fase se mide acá, ¿cierto? No acá. ¿Sí me explico, no? El margen de fase se mide aquí, no acá. ¿Pero por qué calculé esa frecuencia? Porque ¿qué es lo que va a hacer el compensador de adelanto? El compensador de adelanto lo va a empujar a este amigo 633 decibeles y va a hacer que este sea el nuevo punto de 0 decibeles y que allí se mide el margen de fase. Y yo sé que él allí, en esa frecuencia, él va a contribuir con ese omega máximo. ¿Sí, muchachos? Entonces, siguiendo el paso 6, ya encontré esa frecuencia. Ya estamos, muchachos. Ya estamos. ¿Qué me dice el paso 7? Por favor, alguien más que me lea el paso 7. Encuéntrate las frecuencias de corte del compensador y comprueba requisitos del ancho de banda en términos de TS, TP y TR. ¿Verdad? Claro, lo que pasa es que ahí vuelvo a la fórmula que ya les di, muchachos. En la fórmula que yo les di, yo les dije, ¿verdad? Yo les dije. Yo les dije que omega máxima, aquí dice encuentre T, SDS. Yo les dije que omega máxima es igual a 1 sobre T raíz de beta. Y resulta que ya tenemos todo, ¿verdad? T es igual a 1 sobre omega máxima raíz de beta. Ya sacamos todo, pues, ¿no? ¿No ven que la omega máxima dijimos que es... ¿Por qué me dejaron poner que omega era 54 decibeles? Omega máxima es 54, ¿qué? Radianes. Radianes sobre segundo. Entonces será 54 por raíz de beta, que es 0.233. Entonces T es igual a 0.0384, muchachos. Y ya puedo escribir el compensador, ya está ahí el compensador. El compensador es SDS, será igual a 0.0384 S más 1 sobre beta, que es 0.233 por 0.0384 S más 1, ¿verdad? Que si ustedes hacen álgebra allí, ¿verdad? Pueden hacer algo de álgebra, ponerlo ahí mismo como está. Esto queda igual a 4.295 4.295 . 4.295
4.295 por S más 26.4 sobre S más 111.86. Ahí está ya nuestro compensador de atraso. Adelante, preguntas. Este compensador es más intuitivo que el otro. Mucho más intuitivo, ¿verdad? Porque es por todo, porque él es coherente con lo que se necesita. O sea, para mejorar la velocidad tú necesitas mejorar el margen de fase, ¿verdad? Y eso es lo que intuitivamente hace este compensador. En cambio, el otro su propósito es bajar un poquito la ganancia, ¿verdad? Del sistema final. Y al final eso puede repercutir en problemas del sistema. Ahora, todo también depende de las otras condiciones, si queremos aumentar o reducir el ancho de banda, ¿no? Si queremos reducir el ancho de banda del sistema, usamos mejor el compensador de atraso. Si queremos aumentar el ancho de banda del sistema, mejor usamos el compensador de adelante. Y ahorita esa parte es la parte bonita, la parte final que te va a dar una luz. A ver, algunas cositas sobre el ejercicio. Esta es la matemática del ejercicio. En realidad, si uno está trabajando en este momento, deberíamos hacer el diagrama de Bode del sistema compensado, porque recuerden que el sistema compensado sería el GCDS en cascada con el GDS, ¿verdad, muchachos? Y entonces deberíamos hacer el diagrama de Bode de GCDS, GDS, y verificar pues si se cumple o no se cumple, ¿cierto, muchachos? Eso es lo que deberíamos hacer. Entonces veamos las simulaciones. Aquí está el ejercicio, aquí está todo el procedimiento que hicimos. De hecho, aquí yo he tratado vía de simulación hacer lo mismo que hicimos con Bode. Primero encontré el margen de fase del sistema sin compensar. Luego encontramos el margen de fase deseado, como ustedes ven en la diapositiva, y usamos la misma fórmula para encontrar el compensador. Luego de ahí sacamos la meta. Luego encontramos que acá fue distinto, 335 decibeles. Luego la frecuencia donde estaban esos 335 decibeles, sacamos omega máxima. Luego con ese omega máxima encontramos el polo del cero y ahí sacamos el compensador. Entonces, por ejemplo, este es el diagrama que yo les quiero mostrar. Fíjense ustedes, muchachos, que el sistema azul es el no compensado, el sistema rojo es el compensado. Primera cosa que les debe llamar la atención que ocurre lo contrario con el compensador de atraso es que ahora el compensado, ambas curvas del compensado están no compensados. Ambas curvas están arriba, muchachos, ¿no? Yo, así mismo como hice el otro día, después de que hagamos el Kahoot, les voy a mostrar la simulación directa en MATLAB, que siempre es más intuitiva. Pero ambas curvas están arriba, o sea, ambas mejoran, o sea, en este sistema mejoramos, en ambos casos, el ancho de banda y mejoramos la respuesta en fase, ¿no? Si ustedes ven, el margen de fase ocurre o funciona, ¿verdad? De una mejor manera en este caso, ¿no? Aumenta el margen. Otra cosa que quiero hacer ahorita, antes de ver esta parte. Ahora sí es momento de mostrarles de vuelta esta curva que está aquí. En base a esta curva, entender otra cosita más. Antes de contestar la última pregunta. Fíjense, muchachos. Creo que ahorita se entiende mejor que en color negro teníamos el sistema original. Sistema original, ¿verdad? En color verde está el compensador. Esto es lo que hace el compensador, ¿verdad? Ya ustedes se familiarizaron con eso. Eso es lo que hace el compensador. Lo voy a dejar de resaltar. Y en color azul está el sistema compensado. El sistema original, muchachos, el sistema original medía el margen de fase en el punto A, ¿verdad? Cuando la magnitud era 0 decibeles y aquí estaban los 17 grados, yo pensé que no salió, ¿verdad? En el nuevo sistema, yo
mido ese margen de fase cuando la magnitud era el valor que estaba allí, ¿verdad? Y allí ahora se miden los 0 decibeles. Pero fíjense ustedes que él se corre un poquito, ¿verdad? Que no le pegó exactamente al fin máximo, porque el fin máximo es un valor, depende de la magnitud que tenía el sistema. Entonces, por este pequeño corrimiento que hubo, que no le alcanzó a pegar al fin máximo exacto, es que agregamos ese factor de corrección de 5 a 12 grados. ¿Sí me estoy explicando? Porque por eso el margen de fase no va a ser exacto lo que yo quería, sino un valor bastante aproximado. Ahora se entiende un poquito mejor este diagrama con lo que vi. Yo les voy a hacer la simulación después de que hagamos el Kahoot. Ingeniero, allí podría señalar el margen de ganancia, por favor. El margen de ganancia no lo hemos usado para nada, ¿no? Ah, sí, para señalarlo, para ver. El margen de ganancia sería cuando el sistema cruza por 180 grados, ¿verdad? Y por ejemplo, este que es el no compensado, no está marcado aquí, ¿verdad? Pero más o menos, digamos, pues ahí. Sería cuánta magnitud está por debajo de 0 decibeles. Ahí, este sería el margen de ganancia del sistema no compensado. Al conversarlo se hace más grande el margen de ganancia también, ¿verdad? Y al compensarlo, ¿verdad? Lo llevamos para acá. Aparentemente sí, ¿no? Es que el uno no se mueve sin el otro, ¿no? Pasa que nosotros diseñamos para el margen de fase porque, diseñamos para el margen de fase porque el margen de fase tiene relación directa con la respuesta transiente, ¿verdad? Gracias a esa formulita de 0.01 cita, ¿verdad? ¿Sí me explico? Sí, gracias. Pero el uno no se mueve sin el otro, siempre si mejora el margen de fase, mejora el margen de ganancia. Cita igual a 0.01. Bien, una cosa teórica importante, que es la que vamos a hablar ahorita, que es la comprobación del tiempo pico. Bueno, cuando vimos el tema de esto, la relación entre ancho de banda y velocidad de respuesta, cuando vimos estas relaciones entre lazo cerrado y lazo abierto, vimos algo del ancho de banda, ¿verdad? Primero que el ancho de banda es la frecuencia a la cual la magnitud es menos 3 decibeles. Pero la magnitud de quién, dijimos, todavía está marcado allí. ¿De la respuesta en qué? ¿Qué es el ancho de banda, muchachos? Lazo cerrado. Está a menos 3 decibeles. Vimos que hay una relación en lazo abierto, ¿verdad? Que cuando está alrededor de menos 7 decibeles y se cumplen esas condiciones, también puede considerarse igual. Sin embargo, también yo les mostré estas tres ecuaciones, ¿verdad? ¿Qué hacen estas tres ecuaciones, muchachos? ¿Qué hacen estas tres ecuaciones? ¿Qué relacionan, muchachos? Miren la primera. Cita, ¿verdad? Pero relacionan el ancho de banda con cita y el ¿qué? Frecuencia natural. Frecuencia. ¿Con quién también? Tiempo de estabilización. ¿Con quién también? Tiempo pico. Un tiempo pico. Entonces, solo viéndolo matemáticamente, alguna forma o una manera de verificar si una condición de tiempo de pico se cumple es a través del ancho de banda. No sé si me explico. Pero a ver. Usemos esta fórmula que está todavía aquí en la pizarra. Esta fórmula dice que omega BW, que es el ancho de banda del sistema, se podría calcular como pi sobre tiempo pico por 1 menos zeta cuadrado. Ah, me dijo que está fallando la pluma. Miren cómo estamos llegando con las completas. 1 menos 2 zeta cuadrado más raíz de 4 zeta cuadrado menos 4 zeta cuadrado más 2, ¿verdad? Bueno, zeta a la cuarta. Zeta a la cuarta menos 4 zeta al cuadrado más 2. ¿Sí, muchachos? Yo sé que zeta lo calculamos. ¿Cuánto era zeta?
4.56 y tiempo de pico me lo está dando el ejercicio, ¿verdad? ¿Cuánto me dijo de tiempo de pico? Un segundo. 0.1 segundo era. No, un segundo. ¿Cierto? Entonces, este omega BW mínimo, ¿verdad? Mínimo. ¿Por qué mínimo? Ya lo vamos a ver. Si reemplazo todos esos valores, porque no depende más que de T pico y de zeta, ¿no? Dice que me da 46.59 radianes sobre segundo. El tiempo de pico es un segundo, ¿verdad? Si el tiempo de pico aumentara 10, 20 segundos, ¿qué le pasaría al ancho de banda? Disminuye. Disminuye. Si el tiempo de pico aumenta, el sistema se hace más lento. Nosotros nunca vamos a pedir, oiga, hágame el sistema lento. Siempre decimos, quiero que el sistema sea rápido. Por lo tanto, la condición de tiempo de pico es una condición máxima, ¿no? Y por lo tanto, la condición del ancho de banda es una condición, ¿no ve que el tiempo de pico está en el denominador de la fórmula? El tiempo de pico está en el denominador. Si ese es el tiempo de pico máximo, este será el ancho de banda, ¿qué? Mínimo. En otras palabras, para que se cumpla la condición, y la condición precisa debería ser que el tiempo de pico sea menor o igual a un segundo, entonces el ancho de banda del lazo cerrado debería ser mayor o igual a... Profesor, el tiempo pico, disculpe que le interrumpa, ¿no era 0.1? 1. En la diapositiva, no sé si vi mal, creo. Ah, no sé. Pero creo que lo hicimos para 1. Creo que no me acuerdo. El otro. Puede ser, sí, después dice 0.1, pero bueno, está hecho para 1. Ya lo voy a corregir. ¿Ok? Ya lo voy a verificar en la diapositiva, pero el ejercicio lo hicimos para 1. Entonces, el ancho de banda debe ser, o si no, revisemos la fórmula, mayor a 46.59. Entonces, muchachos, lo que usted tiene que hacer es medir el ancho de banda del sistema en lazo cerrado, pues no es necesario decir que sea lazo cerrado, ya saben ustedes, que sea mayor al ancho de banda mínimo. Pero en este caso, como ustedes tienen la respuesta de lazo abierto, lo pueden ver en el momento en que la magnitud del lazo abierto está alrededor de ¿cuánto dijimos? De menos 7 decibeles. Ahora, ahí podemos tal vez usar el truco si no quieren hacerlo, ¿verdad? Ah, no, pues aquí ya estaba, ¿cierto? ¿No? El tema de esto es que el compensador no se haya movido, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en la simulación. De hecho, esto es lo que él lo ve aquí, muchachos. Miren, en la simulación, él dice, en esta comprobación, este es el punto donde la magnitud es menos 7 decibeles del sistema rojo, o sea, del sistema ya compensado, ¿no? O sea, lamentablemente para hacer este cálculo a mano tendríamos que hacer otro diagrama de Bode del sistema compensado. Por eso es que lo estoy haciendo en la simulación. ¿Y esa frecuencia es cuánto dice aquí la simulación, muchachos? 64.6. 64.6 radianes sobre segundo. Entonces, 64.6 radianes sobre segundo sí es mayor a 46.59 y por lo tanto sí cumple esta condición del tiempo pico que sea menor o igual a un segundo. Lo mismo sería para un tiempo de estabilización, lo mismo sería para un tiempo de alzado. Muchachos, dense cuenta de cómo es ingrato este sistema. Para los compensadores en respuesta de frecuencia, yo solamente puedo comprobar que el tiempo de pico, que el tiempo de estabilización sea menor a un cierto valor. Pero no puedo diseñar para que sean ese valor. No sé si Lo contrario que en el LGR. Échate derecho, Félix. Lo contrario que en LGR. En LGR nosotros decíamos, diseña para que el sobrenivel porcentual sea tanto y para que el tiempo de estabilización sea tanto y comprueba a ver si el error te salió, más o menos así, ¿no? O redúceme el error un poco. Acá es lo contrario. Acá puedo diseñar para el error. Gracias a esa ecuación del margen de fase puedo diseñar para el sobrenivel porcentual, pero solamente puedo comprobar que el tiempo pico o el tiempo de estabilización cumplan con esto. Si no cumplen, tengo que volver a hacer otra iteración al diseño, a la simulación, cambiando, qué sé yo, aumentando un poquito el margen de fase, aumentando los márgenes de seguridad para ver que cumple o no cumple.
¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos? Profe, y sí, bueno, el compañero. Sí, sí, sigue. Me va a preguntar algo sobre el deber. Es que los dos compensadores en sí mejoran, aunque el de atraso se enfoque en el error, indirectamente también mejora la Así parte es, transiente y el de aquí también, según lo así es, idea. así Y es. en un ejercicio que no me diga si es adelanto o atraso, ¿cómo me va a decir? Te lo va a decir en términos de las otras variables, o sea, del ancho de banda que te las acabo de representar, Ah, ¿no? ya, sí, Necesitan, indirectamente me lo va a decir. así es, cuál Ah, aumenta y ya. cuál reduce el ancho de banda, ¿cierto? Sí, profe, ahí sí. O habrá ejercicios donde no puedo, tengo que hacerlo en dos etapas, entonces tengo que usar los dos, atraso y adelanto. Y ya terminamos el curso, muchachos.